En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 11 de febrero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10, donde nos habla efectivamente de la multiplicación de los panes, donde nuestro Señor Jesucristo se apiada de ellos y pronto con ellos sobre la bendición mandó a los sirvientes también para que le dieran y se saciaran de aquellos alimentos. Pero hay algo que me quiere centrar hoy día, hermanos. Es de la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 9 a 24, donde el Señor llamó al hombre, es decir, a Adán, y le dijo: ¿dónde estás? Hermanos, esto es producto después de haber comido la manzana o el fruto prohibido. El Señor, a través de esto, hoy quiero mostrarles lo importante que es esta lectura, porque nos pregunta cada día a cada uno de nosotros, como lo relata este Génesis: ¿dónde estás? ¿Dónde estás?, nos dice. Y a veces, hermanos, no sabemos ni dónde estamos, porque nos escondemos de Dios para no ver nuestros pecados, no ver nuestros defectos, no ver lo limitado que somos y para saber dónde estamos. Nos tenemos que mirar desde la mirada de Dios, sin miedo, con amor, pero con verdad. Eso sería lo correcto. Pero muchas veces nos escondemos de Él. Cuando el hombre, hermano, se desvía y desobedece el mandato de Dios, ojo, de lo que Él desea en su vida, pues definitivamente uno se siente vacío, se siente desnudo de su gracia. Por eso es que muchas veces se esconde el hombre y nos escondemos muchas veces cuando cometemos pecado. Nos entra el miedo, hermanos. Es decir, ese pecado es más fuerte y en vez de reconocerlo y admitirlo, arrepintiéndose de su error, de lo que ha hecho, lamentablemente ocurre todo lo contrario, porque en ese momento sale el orgullo, la soberbia, y no nos lamentamos, no nos arrepentimos de ese hecho. Y muchas veces nos justificamos y nos inventamos excusas que inculpan inclusive al mismo Dios. Le echamos la culpa, acusándole y echándole en cara, quizás del esposo, de la esposa que nos ha traído, del modo de vida que estoy viviendo, quizás sin trabajo, desempleado, endeudado. Todo le echamos la culpa a Dios, manifestando que la verdadera inductora del pecado es pues Dios mismo. O cuando cometemos un error le echamos a la culpa al tercero. Soy así, hice esto porque tú me obligaste o porque tú actuaste de tal manera. Hermanos, siempre buscamos esa desviación. Es por eso que si vemos en la primera lectura, ante la pregunta de Dios que le hace a Adán: ¿acaso has comido del árbol que está en el centro del jardín y que le es prohibido comer? Y obviamente Adán, en su temor, responde: no soy yo el que ha comido el fruto prohibido. La mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. Adán no acepta su culpa, hermanos. No acepta su culpa, por el contrario, responsabiliza a su compañera, en este caso a Eva. Esta es la respuesta típica, hermanos, que nos pone a pensar a todos sobre el modelo universal de no aceptación, de la no aceptación de nuestras responsabilidades y culpas, de nuestros actos, de nuestras acciones, y por el contrario, siempre proyectamos una responsabilidad y culpabilidad de los demás, siempre justificamos nuestros hechos. Hice esto porque así me obligaron, o porque ellos me dijeron tal, o porque tal persona me dijo. Por su parte, Dios pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y ella exactamente lo mismo que Adán proyecta y descarga su responsabilidad sobre la serpiente, que es el símbolo del mal, en este lenguaje obviamente figurado en el libro del Génesis. Pues ella le dice: yo me he comido, o yo no he comido, pues la serpiente me engañó y comí. Hermanos, miren estas dos respuestas y detengámonos un momento en estos sagrados textos del- del- de la Biblia, y descubramos que los seres humanos, todos en mayor o menor medida, somos muy propensos a negar nuestras responsabilidades y a decir que la culpa del mal es del mundo en la vida y es de los otros. Soy alcohólico porque fui abandonado. Soy drogadito porque nunca me hicieron caso. No cumplí mis proyectos, por eso me dediqué a la vida.
Siempre le buscamos responsabilidades ajenas. Basta con colocar un sencillo ejemplo cuando nosotros como pareja o esposos que vivimos dificultades o conflictos y lo escuchamos por separado, descubrimos que cada uno, tanto él como ella, cuentan su versión, la versión de sus conflictos matrimoniales a su manera, desde su perspectiva, y siempre buscando de alguna manera culpar, ¿no? Culpar a los demás y ellos salir de su responsabilidad. Es decir, hermanos, es que yo le he hablado, me he silenciado, he actuado de tal o cual forma, porque mi cónyuge me ha hecho esto y tal acción. Por eso yo reaccioné así. Tenemos una gran actitud, hermanos, que genera el mismo pecado como ceguera en el corazón, para que nosotros identifiquemos claramente el pecado, el mal que hay en nosotros. Pues suele también ocurrir en el segundo ejemplo que les pongo ahora, de manera quizás macro o de manera general, en que atribuimos el hambre del mundo a la injusticia del mundo, la violencia del mundo a los otros, a los gobernantes, a los políticos. En el fondo, hermanos, tú y yo hacemos parte de este sistema social que quizás ha creado injusticias, exclusiones, inequidades, desequilibrio. Y es muy cómodo, o no es muy cómodo, pero sobre todo muy fácil culpar del mal a la sociedad, culpar de la injusticia, de la violencia, del sufrimiento ajeno a los demás. Y muchas veces he escuchado decir, si Dios existe, ¿por qué tanto hambre? ¿Por qué tantos niños mueren? Llegamos hasta cuestionarlo a Dios. ¿Qué no decir cuando te dicen, como el ejemplo, ve a buscar la paz con Dios? Busca un sacerdote y confiésate, reconcíliate con Dios a través de tus sacramentos. Y en respuesta muchas veces, hoy en la actualidad, es tan común escuchar, hermanos, es que el cura es un pecador como yo. ¿Cómo yo me voy a confesar con un hombre? Es que ese es un hombre igual que yo, peca igual que yo. Después está hablando, después está diciendo. Pues eso nadie lo niega, quizás, hermanos, porque el sacerdote como hombre es pecador, pero Dios le ha dado la autoridad, ojo, Dios le ha dado la autoridad, la investidura, poder, para que en nombre de Dios sane tu corazón y te devuelva, te retorne la paz en el espíritu. Amén. Por eso es muy fácil, hermanos, es muy fácil señalar la culpa de los demás y decir, no lo hago porque el sacerdote es tal o cual cosa. Pero ¿acaso eso te exculpa de tus responsabilidades? ¿Eso te exculpa de tus responsabilidades? ¿Eso acaso te libera del mal que has hecho? Pues qué fácil, hermanos, es cargarle a la iglesia a veces. Qué fácil también es cargarle a veces a los políticos. Qué fácil es cargarle a veces a los gobernantes, a los empresarios, a todos aquellos funcionarios que hacen gestión. Qué fácil es cargarles. Inclusive al cónyuge. Qué fácil es cargarle todos tus errores, todas tus equivocaciones. Y con esto de alguna manera silenciamos nuestra conciencia, tranquilizamos nuestro yo interior y pasamos por el mundo sin reconocernos pecadores y necesitados de conversión, porque nosotros vivimos justificados, responsabilizando a los demás. Hermanos, la oportunidad que Dios le está ofreciendo con las preguntas que le hace de recapacitar de su mala acción, la desaprovecha. La oportunidad que Dios le dice, ¿qué has hecho? Esa oportunidad le está diciendo para que él asuma su responsabilidad, pues Adán la desaprovecha, como muchas veces lo hacemos nosotros también. En vez de reconocer nuestra debilidad y pecado, lo más fácil que nos sale es la excusa, acusando al otro como al verdadero culpable, no dejando quizás que la gracia del arrepentimiento y la acogida del perdón libre en nuestra conciencia nos libere. Hermanos, cueste lo que cueste, cuando asumamos la responsabilidad, pues de alguna manera nos sentiremos libres. A consecuencia de la obstinación, de permanecer en esa actitud, el pecado acarrea sufrimientos, hermanos. El pecado acarrea enemistades. El pecado acarrea conflictos. El pecado acarrea maldiciones. El pecado acarrea fatigas. El pecado acarrea divisiones y cuantas más. Amén. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, ¿qué actitud tomamos? Ponte a pensar tú. Cuando te das cuenta que has pecado, que has fallado, has faltado, ¿qué actitud tomas? ¿La de Adán?
¿La del miedoso, soberbio, orgulloso, acusador? ¿O por el contrario, reconocemos con humildad que hemos fallado y pedimos perdón? ¿Qué es hecho? ¿Qué actitud tomas, hermano, hermana? Luego, en la parte final del texto del Génesis, en la primera lectura de hoy, Dios advierte de la maldición que cae en la serpiente, en el mal de esa que siempre se arrastrará y pondrá en enemistad entre la mujer, simbolizada como la fuerza del Nuevo Testamento por la imagen de nuestra Madre de la Iglesia, la Madre de Dios y nuestra Madre espiritual, María, y toda su descendencia, los hijos de Dios y también la descendencia de los hijos del mal. Y nos advierte claramente el Señor en palabras que dirige a Adán. Recuerda que la tierra de ahora en adelante sacarás con trabajo, con sudor y con fatiga el fruto con el que comerás el pan de tu vida. Pero sobre todo invitándonos a la humildad, nos dice, recuerda que de polvo eres y en polvo de tierra volverás. Amén. Hoy pidamos esa sabiduría, pidamos la sabiduría al Señor, pidamos para que nos ayude a conducir grandemente nuestra vida con humildad, con corazón, reconociendo que somos polvo, descubramos que tú y yo nos hemos equivocado y que debemos de pedir perdón a Dios y debemos de confiar y abrirnos a la salvación de Dios. Amén, que Él nos está dando por Jesucristo y su vida y entrega en la cruz. Amén. Entonces, hermanos, eso es importante hoy día en la primera lectura. Y tenemos que tener en cuenta que en el Evangelio encontramos la preocupación de nuestro Jesús, de sus oyentes, a los que no pueden mandar sin comer. Y por otro, uno de los elementos más importantes dentro de esta primera comunidad es compartir lo que se tiene con los demás. Dos elementos importantes. De nuevo nos encontramos con la compasión de nuestro Señor Jesucristo, que no solo ve por el anuncio evangélico para sus oyentes, sino que sabe que es también necesario alimento para el cuerpo. Pasa en muchas ocasiones, hermanos, en este último detalle que se nos olvida muchas veces y queremos que el pueblo de Dios viva solo para la predicación, sin darle nada al cuerpo. El apóstol Santiago en su carta ya en el capítulo 2 nos advierte que esto no es lo que corresponde a un cristiano. No podemos decirle a la gente que pasa frío o hambre, Dios te bendiga, para que de pronto ya no tenga frío y hambre. Es necesario darle con qué, cubrirse con qué y con qué comer. Y para ello es necesario desprenderlo de las cosas personales, de los bienes materiales, de los apegos materiales. Por eso que en el episodio de hoy vemos cómo es que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen? Es decir, busquen entre lo poco o mucho que tengamos para nosotros y también para compartirlo con los que no tienen. Al margen, hermanos, del milagro de la multiplicación, quizás el milagro más grande que podríamos encontrar es vencer el egoísmo y dar incluso lo único que se tiene para comer. Cuando uno actúa de esta manera, es increíble cómo el segundo milagro se da por añadidura y cómo pasó con el bote de la harina en el paisaje de Elías. Nunca más se vuelve a agotar la comida, hermanos. Vence tu egoísmo, comparte lo que tienes con los necesitados, con los que verdaderamente necesitan, y confía en Dios y verás que nunca volverá a faltar tu pan en tu casa, como lo hizo Elías con aquel pequeño bote de harina en aquella anciana. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.